Dos activistas de Futuro Vegetal se pegaban a cada una de las majas de Goya y pintaban en la pared el lema +1,5 grados. Hacían referencia al límite marcado en su día en el Acuerdo de París para contener el calentamiento global. Los cuadros no han sufrido daños, pero sí los marcos considerados patrimonio nacional. Egipto acoge desde este domingo la cumbre del clima COP27. A partir del lunes, 110 líderes mundiales pasarán por la ciudad de Sharm el-Sheikh, donde debatirán las medidas necesarias para frenar el cambio climático en el planeta. No me canso de decir que uno de los principales problemas de nuestras democracias es la corrupción y la degradación del periodismo y de los medios de comunicación. ¿Por qué digo esto? A propósito de las acciones simbólicas contra obras de arte por parte de activistas por la justicia climática, atendamos a esto que dice en contexto Juan Bordera. El verano ha sido histórico, sequías en decenas de países, ola de calor tras ola de calor, países como Pakistán sufriendo inundaciones espantosas, estudios de acreditados científicos que avisan de la inminencia de los temibles puntos de no retorno climático. Y de repente, dos chicas jóvenes lanzan el contenido de una lata de sopa de tomate al cuadro de los girasoles de Van Gogh y se arma la de Dios. Poco después, un Monet de la serie de los Almiares ha sido víctima del puré de patatas del colectivo Leche Generation y hasta la figura de cera de Carlos III de Inglaterra ha recibido un tartazo. ¡Qué grave! Ya lo avisamos hace meses. El tiempo de la desobediencia civil ha llegado. Ahora toca analizar qué está pasando para tratar de que ésta sea útil a la causa. El colectivo Just Stop Oil, que pretende, mediante desobediencia civil no violenta, que no haya nuevas inversiones en combustibles fósiles en el Reino Unido, es el responsable de dos de las acciones, girasoles y tartazos, y con ellas se ha desatado un tsunami de opiniones y artículos sobre la legitimidad de este modus operandi. No recuerdo una acción de ningún movimiento social reciente que haya suscitado tanto debate como la del cuadro de Van Gogh. Un debate que ya querríamos muchos que hubiera sido provocado por los sucesos que apuntan a un desastre en ciernes para buena parte de la humanidad. Pero parece que eso no importa tanto. O quizá es que la concatenación de desastres y la espectacularización de los mismos nos tiene ya anestesiados. Esa es una razón de peso para defender este tipo de acciones, que al menos permite abrir un paréntesis entre las habituales dosis de anestesia que ofrecen los grandes medios de comunicación. Unos medios que deberían estar informando mucho más y mejor sobre un problema tan crucial, y seguro que lo harían, claro, si no tuvieran entre sus accionistas y financiadores a muchas de las compañías responsables de generar el problema y beneficiarse de él a corto plazo, porque a largo plazo de esto no se va a beneficiar nadie. Por el impacto mediático y el debate generado, podría parecer que la acción es un éxito incuestionable, pero como casi todo, quizá no sea tan simple. Que precisamente unos medios de comunicación que sistemáticamente ignoran el problema, se niegan a profundizar en el Estado mismo y sus causas, o directamente llaman a negacionistas para debatir e informar sobre el caos climático, presten atención ahora a una acción, quizá debería hacernos reflexionar al respecto de su utilidad. Todo esto lo decía Juan Bordera y nosotros hoy en La Base hablamos de la cumbre del clima y también de las acciones de los activistas por la justicia ambiental para llamar la atención de unos medios básicamente corruptos. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de la cumbre del clima, hablamos de desobediencia civil. Para ello nuestra matemática Sara Serrano nos va a hablar de Egipto, un país del que prácticamente no se dice nada en los medios de comunicación después de la primavera árabe, y nos va a contar algunas de las claves de esta cumbre que se está produciendo allí, pero no en el Cairo, ¿verdad, Sara? Sí, hoy quería hablar un poco de la campaña de greenwashing que hay detrás de la cumbre del clima. Ahora vamos con ello. Será una sección muy interesante como siempre. Manu Levín nos va a contar
algo que nos va a sorprender muchísimo, que ahora resulta que estos activistas por la justicia climática son poco menos que terroristas, según los medios de comunicación. Atentan, llevan a cabo acciones vandálicas, son una de las grandes amenazas contra la democracia occidental, ¿verdad, compañero? Así es, cambia el clima, pero el periodismo sigue como siempre. ¿Qué tal, Pablo? Está que da gusto verlo, el periodismo, ¿verdad, amigos? Ina Fino Génova nos va a hablar del papel de América Latina en esta cumbre, que va a tener una figura muy destacada, Lula da Silva, que todavía no es presidente, solo presidente electo, pero que va a estar en el Cairo, ¿verdad, compañera? Sí, una esperanza para Latinoamérica y para los demás también. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Gessamí Forner de El Salto, porque no vamos a poder entrevistar a las dos periodistas de este periódico que estaban cubriendo esta iniciativa de desobediencia civil junto a la maja vestida y a la maja desnuda, porque están en comisaría, porque están detenidas, y tampoco vamos a poder entrevistar a las activistas porque están en comisaría, porque están detenidas. Les vamos a preguntar por ello a sus compañeros del Salto, y vamos a contar también con Ton Cuchar, militante de Ecologistas en Acción, que nos va a dar alguna de las claves de esta cumbre. Así que arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara Serrano, buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Este domingo comenzó la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Sharm el Sheikh, Egipto. La cumbre reunirá alrededor de 90 jefes de Estado y representantes de más de 190 países, entre ellos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que revalida la presencia de Washington en la conferencia tras la salida de Donald Trump del Acuerdo de París. Aquí es importante señalar que Egipto es, junto a Israel, el principal aliado estratégico y socio militar de Estados Unidos en la zona. Sí, también estarán los principales líderes europeos, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, el nuevo primer ministro británico Rishi Sunak, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente español Pedro Sánchez. Los líderes progresistas latinoamericanos, con Lula da Silva y Gustavo Petro a la cabeza, también estarán presentes para reivindicar una mayor protección de la Amazonía y más fondos para hacer frente a la crisis climática. Y en plena crisis internacional por la guerra de Ucrania, no se espera que asista el presidente ruso Vladimir Putin, tampoco Xi Jinping, el presidente de China y mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, ni Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Ausencias importantes, y por lo visto tampoco va a estar Greta Thunberg, ¿verdad? Aunque por razones muy diferentes. Cuéntanos esto, Sara. Sí, Thunberg ha denunciado que la cumbre se celebre en un país que vulnera los derechos humanos básicos, y también ha denunciado el greenwashing que supone para los participantes. Tal y como señalan diversas organizaciones, la cumbre del clima es una oportunidad de lavado de cara para el gobierno militar de al-Sisi y su estado policial. Recordemos que este tipo, al-Sisi, llegó al poder tras el golpe militar de 2013 contra el gobierno de los hermanos musulmanes, que había surgido después de la revolución egipcia. Sí, desde entonces el régimen de al-Sisi ha convertido a Egipto en uno de los países más represivos del mundo. Desde el comienzo de su mandato, a través de la aprobación de una serie de leyes, se ha institucionalizado la vulneración de los derechos humanos. Se ha eliminado el límite a la prisión preventiva, lo que posibilita que disidentes políticos permanezcan en prisión sin necesidad de juicio o de condena en firme. La prohibición también de la protesta social ha sido utilizada para detener a miles de personas. Amnistía Internacional denunció en 2020 cómo los opositores políticos son sistemáticamente perseguidos, desaparecidos, torturados e incluso ejecutados. Y otra cosa que también se ha denunciado es que las activistas detenidas son forzadas a realizarse pruebas de virginidad. Y esto es algo que reconoció el propio al-Sisi como una forma de proteger a las fuerzas de seguridad de posibles acusaciones de violación. En total, en menos de 10 años, la dictadura de al-Sisi ha construido más de 2 decenas de prisiones en las que mantiene encerrados a cerca de 60.000 activistas y presos políticos en las peores condiciones. Tal y como denuncia Amnistía Internacional, los presos viven en celdas frías con luces fluorescentes que se encienden y apagan periódicamente, sin acceso a suficiente comida o ropa, sin adecuada asistencia sanitaria y privados de contacto con sus familiares o representantes legales. El activista egipcio Alaa Abdel Fattah, uno de los símbolos de las protestas en la Plaza Tahrir contra el régimen de Mubarak, está en huelga de hambre para denunciar precisamente las condiciones de las personas presas por causas políticas. Sí, todo este clima de terror está sirviendo para reprimir las protestas del movimiento ecologista egipcio. Solo en la última semana se han producido más de 70 detenciones de personas que tenían planes de manifestarse, según la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades. Bueno, la cumbre
está sirviendo de hecho para ocultar la violación de derechos humanos de al-Sisi, pero también los atentados medioambientales que se están produciendo bajo el paraguas del régimen, ¿verdad? Sí, por un lado está el enorme impacto climático que tiene la actividad militar del régimen egipcio y luego, tal y como cuentan en El Salto, el impacto derivado de algunas de las actividades económicas del ejército, como es el caso de la industria del cemento, las plantas embotelladoras o la construcción de complejos de lujo para el turismo. Un ejemplo de este modelo depredador climáticamente insostenible es el proyecto de construcción de la nueva capital administrativa del país en mitad del desierto. Se prevé la construcción de 20 rascacielos, las sedes de ministerios y embajadas, un aeropuerto y alojamientos de lujo al estilo de Abu Dhabi. Alojamientos de lujo, y mientras tanto la población egipcia de las zonas más remotas de ese país sufre diariamente cortes de suministros básicos, de luz, de agua, ¿no? Sí, además que la cumbre se celebre en un enclave turístico de lujo en el Mar Rojo y no en la capital del país tampoco parece una casualidad. El Cairo es una de las ciudades más contaminadas del mundo y cada año se producen miles de enfermedades respiratorias y muertes como consecuencia precisamente de los altos niveles de contaminación. No parece precisamente un buen lugar para celebrar una conferencia sobre el cambio climático. Sí, pero es que además la cumbre no está llamada solamente a lavarle la cara a un régimen corrupto que viola los derechos humanos, sino también para hacerle un lavadito de cara verde a algunas de las empresas más contaminantes del mundo, ¿verdad? Sí, entre los principales patrocinadores de la cumbre climática están multinacionales como Vodafone, Microsoft, IBM, Siemens, Google, la financiera Bloomberg, la empresa de telecomunicaciones Cisco, las constructoras egipcias Sodiq y Hassan Alam o Coca-Cola. El caso de Coca-Cola, que aparece en el portal de la COP27 como uno de sus patrocinadores, es especialmente sangrante teniendo en cuenta que, según Greenpeace, la multinacional es el mayor contaminante de plásticos del mundo entero. Según admitió la propia Coca-Cola, producen 3 millones de toneladas de plástico al año, lo que supone aproximadamente unas 200.000 botellas por minuto. Bueno, de hecho, el 99% de los plásticos del mundo se fabrican con combustibles fósiles que son precisamente el enemigo a batir durante las cumbres del clima. ¿Nos puedes dar algunos datos que ayuden a entender la situación de emergencia climática en la que nos encontramos? El principal efecto del cambio climático es el incremento global de la temperatura. En 2022, la temperatura general del planeta está 1,15 grados centígrados por encima de la existente en la época preindustrial, mientras que el Acuerdo de París sitúa en 1,5 grados centígrados el límite para final de siglo. O sea, estamos muy cerca de alcanzarlo. Los efectos del cambio climático también se manifiestan en una serie de eventos extremos, como las temperaturas excesivas que hemos vivido en Europa los últimos meses, las olas de inundaciones y calor en la India y Pakistán, las sequías intensas en Kenia, Somalia y Etiopía o los huracanes que golpearon Cuba y Florida recientemente. Es importante recordar que detrás de este cumbre de lavado verde del capital y del régimen egipcio hay una emergencia climática, que se puede acabar el mundo más temprano que tarde. Gracias, compañera. A ti. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar. Qué bueno tener a alguien como Gustavo Petro diciendo estas verdades incómodas en la ONU, a pesar de los medios que hay. Manu Levín, dispara. Os cuento, vamos con ello. Titulares al banquillo. Bueno, mientras los medios financiados por las grandes empresas energéticas nos muestran los fotocall de la cumbre del clima patrocinada por Coca-Cola y blanquean a la dictadura genocida egipcia que ejerce de anfitriona, criminalizan abiertamente a quienes protestan para que se tomen medidas reales frente a la destrucción del medio ambiente. A raíz de la acción de este sábado en el Museo del Prado en Madrid, donde 2 activistas hicieron una performance para denunciar la inacción ante la crisis climática, este fin de semana la prensa libre Patria se ha llenado de duras acusaciones y condenas contra estos jóvenes. Fijaos, Diario ABC: atentan en el Prado contra las majas de Goya que no tienen cristal de protección. Al loro, queridos oyentes. El ABC habla de atentado. ¿Y quiénes son los que cometen atentados? Los terroristas. Terroristas, efectivamente, que encima se llaman futuro vegetal, así que tienen la palabra ETA dentro de su... ¡Vegetal! Pero esperad que esto de que les llaman terroristas no es una paranoia nuestra, que nos gusta sacarle punta a todo. Sigue el diario ABC. Se veía venir. Era solo cuestión de saber qué día, a qué hora, en qué museo y cuál sería el cuadro elegido. Pero los museos españoles, como los de todo el mundo, estaban en el punto de mira de los ecoactivistas.
ecoterroristas más bien. Ecoterroristas, han cantado bingo. Sí, ecoterroristas que ponen cosas en un punto de mira. Al loro, están diciendo que escribir 1,5 al lado de un cuadro y pegarse al marco del cuadro con pegamento es terrorismo. Efectivamente. No dirán eso de Barrio Nuevo, no, pero de estas pobres muchachas sí. De estas Muy sí, bien. ya veis que para ABC ecoterroristas no son, no sé, las grandes compañías que están destrozando las condiciones de vida en el planeta, ni los que volaron los gasoductos Nord Stream, ni la élite de ultrarricos que contamina más que la mitad de la humanidad, sino que son los jóvenes de 18 años que protestan en defensa del planeta. Sigue ABC. Desde que tienen lugar estos actos vandálicos en los museos, se ha instaurado en el museo un protocolo sobre cómo despegar a los ecodelincuentes de los marcos con disolvente. Según se aprecia en los vídeos, la vigilante de sala en ningún momento trata de impedir que los jóvenes continúen con el acto vandálico. Parece que el protocolo no lo permite, pues no son agentes del orden, no tienen competencias para emplear la fuerza. Quizás haya que cambiar dichos protocolos para proteger el patrimonio histórico-artístico en peligro. Al loro. El panfleto ultraderechista ABC lo que está diciendo es convertir a los guardias de seguridad en verdaderos policías antidisturbios que puedan aplicar la fuerza contra esos terroristas de 18 años que lo que están haciendo es protestar por la justicia climática. Entiendo yo que esto será así porque el daño a esas obras de arte habrá sido irreparable, ¿no? La verdad es que no les pasó a los cuadros absolutamente nada. La propia pieza de ABC dice... Ya no hay terroristas como los de antes. El Prado emitió un breve comunicado en el que se advierte de que las obras no han sufrido daños, aunque los marcos tienen ligeros desperfectos, en particular el de la maja desnuda. Un curioso atentado que no provoca ningún tipo de daño. Efectivamente, debe ser un nuevo tipo de atentado. 2 párrafos más que os leo del ABC. No solo se cerró la sala, sino todo el ala. El público se quedó sin poder admirar 2 de las obras más queridas del museo. Comprensible, pues, el enfado que mostraban algunos visitantes contra estos ecodelincuentes. El mensaje más 1,5 grados escrito en la pared por los ecodelincuentes tiene como objetivo alertar sobre la subida de temperatura mundial que provocará un clima inestable y graves consecuencias en todo el planeta. Pero da la casualidad de que el Prado realizó en 2019 una campaña con WWF España para concienciar sobre el cambio climático. De ahí que se queden sin argumentos, si es que los tenían, quienes cometen estos ataques, no respetan ni a quienes comparten su causa. Parece que en el ABC piensan que era una protesta contra el Museo del Prado en lugar de una protesta contra la élite capitalista y contra el poder político que se pone a su servicio, usando simplemente el Prado como mera plataforma para darle visibilidad. Pero este es el vamos a nivel. ver, Levin, o sea, confírmame. Está bien, el ABC, el diario decano del periodismo facha en España, se mete con las activistas, pero esto tiene que ser una excepción. La mayor parte de los medios de comunicación en España están muy preocupados por el cambio climático, están utilizando su poder para informar sobre esto y para poner en valor que haya jóvenes que luchen por la justicia climática, ¿no? Compromiso a 3 media le llaman a esto. Diario El Mundo. Detenidas 2 periodistas por participar en la organización del acto vandálico en el Prado. Acto vandálico, inmediatamente, confírmamelo, la APM emitió un comunicado diciendo que es escandaloso que se detenga a 2 periodistas que estaban informando sobre una noticia que se estaba produciendo en el Museo del Prado, ¿no? Imagino que todos los tertulianos, desde los periprogres hasta los menos periprogres, habrán dicho que es escandaloso que se detenga a 2 periodistas, que esto es violencia contra la profesión periodística, tan grave como lo que hacemos aquí en la base, que le señalamos con el dedo. ¿Sí, no? Sí, están en ello. Sigue El Mundo. Las imágenes de las cámaras y los testimonios hacen pensar a los agentes que estas periodistas estaban implicadas con las activistas. Tras visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad del museo y la toma de declaración de varios testigos, según han indicado las mismas fuentes, se ha podido comprobar que las 2 detenidas también participaron en la organización del acto vandálico. Vamos, El Mundo transcribiendo la versión policial textualmente y celebrando que se detengan no ya a las activistas, sino también a las periodistas que cubrían el Efectivamente, ya lo habéis visto y ya está la PM preparando el comunicado. Espera, darle a F5 al internet así periódicamente que seguro que aparece. Más criminalización de esta protesta en audio en el interior de esta misma pieza del Mundo. Esta es una acción que forma parte de una oleada de ataques a obras de arte en todo el mundo en las últimas semanas bajo el pretexto de la lucha climática. Las obras, es cierto, no han sufrido daños importantes, pero es algo que sí podría haber ocurrido. Hay un
evidente peligro para el patrimonio cultural. Las obras no sufrieron ningún daño, pero podría haber ocurrido. Igual que yo, un evidente podría haber peligro. matado a Vicente Vallés con mis propias manos. Así cuando me entrevistó allí en el plató de Antena 3, yo podría haberle cogido del cuello y matarle allí. Estuvo en peligro de muerte Vicente Vallés. Yo creo que un juez un poco creativo podría hablar de homicidio en grado de tentativa, ¿no? ¿Por qué podría haber ocurrido? Podría. Ya veis que el peligro evidente es para el patrimonio cultural, que está intacto, y no para el medio ambiente, que sí que está siendo destrozado. Sigue el mundo en esta especie de podcast que han montado. ¿Tú cómo definirías lo que hemos visto en el Prado? Calificaría de bobada esta corriente de algunos activistas usando los museos, vandalizando los museos europeos para dar la voz de alerta de que estamos cargándonos el planeta y por lo tanto poniendo en peligro la naturaleza y la especie. Creo que no es la más afortunada. Claro, no, porque estamos ante un juego peligroso, un juego que puede dañar obras de arte de incalculable valor, con la excusa de defender una teórica causa superior, de concienciar al mundo. ¿Es una estrategia contraproducente o tiene siquiera sentido? Además no tiene ningún sentido. Esto son, me parecen unos turistas del accionismo, me parecen unos lolailos de la conciencia que pegan 4 gritos, se pegan con un extra fuerte, un pegamento extra fuerte a los marcos o los cristales de los cuadros, o les lanzan esa cosa tan violenta y tan estúpida de lanzar contra el arte objetos, ¿no? Esa cosa de desafiar al arte ensuciándolo. Me parece una cretinez que no tiene más sentido que quedarse en lo que es una acción absurda. Me vais a permitir un comentario clasista. El otro día estaba viendo la película Argentina 1985 y hay un momento en el que una víctima denuncia una amenaza de muerte que se produce por teléfono. Entonces cuando le preguntan por la voz, ella dice, mire, es que tenía acento de facho, acento de ultraderechista. Y dice, ¿cuál es ese acento? Pues como el acento que tiene el abogado de los generales, como el acento que tiene el abogado de Videla. Y yo escuchando a este señor, creo que existe un acento pijo que es un acento de facho. O sea, la manera en la que está diciendo es una bobada, lo del cambio climático, es una excusa, no tiene sentido, es una cretinez, una acción absurda, son lolailos. Es como, ¿existe un acento de facha? Sí, existe. Bueno, se le acababan los insultos con acento de facha a El Mundo, ya lo habéis visto. Yo, aparte de la crítica puramente periodística, decir que la verdad es que no es muy original esto de gente que no hace absolutamente nada ni protesta de ninguna manera, pero que se dedica a criticar los métodos de lucha de los demás. Que es como, si tú haces algo también, pues entonces igual puedes decir que ese repertorio de protesta no lo compartes o que prefieres otro distinto. Atención, últimas noticias. ¿Te acuerdas lo que te he dicho antes del APM? A ver. Ha habido comunicado. Asociaciones de prensa creen que las periodistas detenidas en el Prado tras el acto vandálico en la Sala de las Majas podrían ser cómplices y tendrán que responder como ciudadanas. ¿Adivinas cuál es una de esas asociaciones? Adivinas bien, la APM. La APM. Somos una asociación para defender a periodistas fachas. Si no son periodistas fachas, son cómplices del activismo y tendrán que responder como tal. ¡Qué gentuza! Puto asco. Última hora sobre la decadencia de las asociaciones gremiales periodísticas aquí en directo en La Base. Decía que cuando uno protesta y cuando uno hace algo, quizá tiene derecho, digamos, a criticar los repertorios de protesta de los demás y a decir que quizá es otra manera de protestar. Pero ponerse en contra de las protestas y las acciones de otros cuando uno nunca hace nada, pues hombre, en fin. Me recuerda un poco, dicho sea de paso, a algunos periodistas que últimamente se autoerigen como ideólogos de la izquierda, que jamás han militado en una organización política, pero que se dedican todos los días a tuitear dando lecciones sobre lo que deberían hacer las organizaciones, que es básicamente disolverse, además. Que es como, ¿pero tú qué haces, compañero? ¿Militas en algo? ¿Estás comprometido con algo? ¿Con alguna organización? ¿Con alguna causa política? ¿Qué es lo que aportas tú a la lucha colectiva aparte de meter mierda todo el rato? Que nada, ¿no? Pues eso. Bueno, pues después de este desahogo de Manu Levín contra los periodistas militantes de sí mismos, no estamos pensando en nadie que se dedican a dar lecciones en Twitter a la izquierda, que más lejos ha llegado en los últimos 50 años, porque si les hubiera hecho caso habría llegado seguramente mucho más lejos. ¿Qué más tenemos? Bueno, quiero leeros para acabar 2 piezas más.
Primera, columna de Isaac Rosa en el diario.es, refiriéndose precisamente a esa noticia de ABC que comentábamos antes y que calificaba de atentado la protesta en el Museo del Prado. Titular de la pieza de Isaac Rosa: Greta mal, las del museo mal, protestar contra el cambio climático siempre mal. Y dice el texto: si protestas como Greta, haciendo huelga frente a tu instituto los viernes, viajando en tren a una cumbre y pronunciando discursos, mal. Si protestas como las activistas del Prado, que no causaron ningún daño pero consiguieron sobresaltarnos, mal también. Niñata una, terroristas otras. Inofensiva una, peligrosas otras. Todas mal. Tampoco es que esos mismos periódicos aplaudan cuando las activistas cortan carreteras, irrumpen en actos públicos, arrojan pintura en la puerta de una empresa o señalan una industria contaminante. En el mejor de los casos, las ignoran, las invisibilizan. Todo mal. Conclusión: no protesten, niñas. O háganlo sin molestar, que nadie tiene la culpa del cambio climático, ni las majas de Goya, ni los turistas interrumpidos en su disfrute del museo, ni los conductores atascados por su inoportuna sentada en mitad de la calle, ni los gobernantes que ya se reúnen en cumbres para arreglarlo, ni las empresas que mira tú cómo se comprometen con reducir emisiones, plantar árboles y usar correo electrónico en vez de cartas de papel. No protesten, no hagan el ridículo, no cometan atentados. En fin, bien por Isaac Rosa defendiendo a la gente que protesta. No es lo habitual en la prensa patria. Y segunda pieza que os leo, de El Salto. Titular, es un editorial. El Salto condena la inaceptable detención de las periodistas que cubrieron la protesta en el Prado. Y dice el texto: Joana Jiménez y García ha pasado la noche bajo custodia policial en una comisaría en Madrid. Fue detenida durante la mañana de ayer, domingo 6 de noviembre, por agentes de la Policía Nacional que le imputan 3 delitos: daños contra el patrimonio histórico y alteración del orden público. Son los mismos cargos impuestos ayer a otra persona que también fue arrestada ayer. Ambas son periodistas, se dedican a informar y eso es lo que hicieron: contar lo que sucedió el sábado 5 de noviembre en el Museo del Prado, cuando 2 jóvenes del colectivo Futuro Vegetal llevaron a cabo una acción de protesta en una de las salas de la Pinacoteca. Jiménez y García cubrió la protesta para El Salto. Las condenas por los delitos de daños al patrimonio histórico y alteración del orden público son de 6 meses a 3 años de prisión o multa de 12 a 24 meses cada uno. El Salto también recuerda en este editorial otros casos de persecución y de agresiones contra periodistas por cubrir protestas, como las que sucedieron contra quienes cubrieron las protestas vecinales contra el mitin de Vox en Vallecas en 2021, y acaba diciendo lo siguiente: más allá de la evidente necesidad de que estas prácticas censoras sean denunciadas y abolidas, y más allá de una defensa corporativa del periodismo, la preocupación y lo que enciende todas las alarmas es la persecución del derecho a disentir en público, de expresar opiniones críticas con el estado de las cosas mediante acciones pacíficas de protesta. Si no se puede protestar ni contar que se ha protestado, lo que se pretende es crear una sociedad obediente, muerta en vida. Por cierto, esta mañana, cuando preparábamos el programa, lo decías, Pablo, al principio, las 2 periodistas detenidas, al igual que las activistas, continuaban metidas en un calabozo. Desde aquí, toda la solidaridad con las activistas detenidas y también toda la solidaridad con las 2 periodistas del Salto que ya están siendo criminalizados por los brazos asociativos del periodismo corrupto. Porque hay que ser corrupto para representar una asociación de periodistas y criminalizar a estas 2 personas por dar una noticia que después ha aparecido en todos los medios de comunicación. Lo decía ayer y lo vuelvo a decir aquí: uno de los problemas fundamentales de nuestra democracia es la corrupción en el periodismo. Un periodista que miente es un periodista corrupto, porque mentir es el mayor acto de corrupción posible cuando se ejerce el periodismo. Muchas gracias, Manu. Si solo pudieras donar dinero a un sitio, ¿a dónde lo donarías? ¿A la Catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas? A la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en el Amazonas hay árboles y hay naturaleza. Hay árboles, hay naturaleza. Pero está incendiado y efectivamente, y es el pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame, que es un símbolo, ¿El símbolo de Europa? No me acordaba yo de ese vídeo. Ina Finogénova, ¿tú a qué le das prioridad? ¿A mantener viva la momia de Lenin o al Amazonas? A la momia de Lenin, ¿no? Es un símbolo de Rusia y del comunismo. Qué chorrada. Encima me preguntas esas cosas. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova.
Bueno, como ya adelantó Sara, a la cumbre acuden varias delegaciones de Latinoamérica. Estará Nicolás Maduro de Venezuela, estará Gustavo Petro de Colombia, Lula da Silva también va. La verdad es que Latinoamérica es un continente crucial para las acciones contra el cambio climático. 6 países de la región son los más biodiversos del mundo: México, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Sudamérica alberga la selva amazónica, a la que nos referimos frecuentemente como el pulmón del planeta, dada su enorme capacidad de absorber dióxido de carbono, y al menos en los últimos 4 años el medio ambiente no ha estado entre las prioridades de muchos gobiernos. Pero parece que esto está cambiando ahora, ¿verdad, Cina? Porque hay nuevos presidentes en América Latina que sí están situando en el centro de su agenda la lucha por la justicia Efectivamente, climática, ¿verdad? la Amazonía formó parte de las campañas presidenciales tanto de Gustavo Petro como de Lula da Silva. Gustavo Petro, de hecho, presentará hoy en Egipto un decálogo de propuestas sobre cómo hacer frente a este cambio climático. Sí, es un ecologista de larga trayectoria. Durante su campaña presidencial denunció la destrucción de centenares de miles de hectáreas de selva amazónica y decía que esto era responsabilidad de grandes capitales. Al asumir la presidencia, dedicó parte de su discurso al medio ambiente, pidiendo al mundo desarrollado acción y no hipocresía. Dijo: no somos nosotros los que emitimos los gases de efecto invernadero, son los ricos del mundo quienes lo hacen. Más adelante entenderéis a quién se refiere concretamente. La semana pasada, Petro se reunió con Nicolás Maduro en Caracas en un encuentro que muchos bautizaron de histórico porque no se habían reunido presidentes de estos 2 países en los 6 años anteriores, y según informes acordaron formar un frente común en la defensa de la selva amazónica, al que también invitarán a sumarse a Brasil. Hablaron de crear un fondo destinado a la protección de la Amazonía, pero adelantaron que necesitan colaboración de países ricos o entidades financieras. Petro propone, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional ofrezca saldar parte de deudas que tienen distintos países con él a cambio de acciones concretas contra la crisis climática. Bueno, no sabemos si el FMI va a atender esta propuesta, pero en todo caso, a la defensa de Gustavo Petro parece que se va a sumar un papel muy importante de un actor continental de primer orden como es Brasil, porque Lula está diciendo que la lucha contra el cambio climático y por la defensa de la Amazonía es central para él, ¿verdad? Es central, efectivamente. Y además Lula tuvo un papel clave en la reducción drástica de la deforestación durante sus primeros 2 mandatos, y ahora en campaña prometió volver a hacerlo porque en los 4 años de Bolsonaro la deforestación en Brasil alcanzó niveles récord. Bolsonaro, como os podéis imaginar, negaba tanto el cambio climático como el problema de la destrucción de la selva amazónica, con un montón de otras cosas. ¿Sabéis quién es Bolsonaro? El referente de Vox y de Ayuso en España, el referente de Cas en Chile, que tenía una explicación muy sencilla para esto: ni deforestación ni leches, todo son artimañas de lobbies ecologistas que solamente buscan ahuyentar a las inversiones, ni quema de la Amazonía ni tala legal, son los pueblos indígenas los que están incendiando y talando la Amazonía. Las grandes empresas, nada que ver, las grandes empresas son lo mejor del mundo. En fin, este es el discurso de la ultraderecha. Eso es. Y bueno, por ese discurso favoreció a grandes extractivistas, madereras y el agronegocio. El agronegocio fue clave en las quemas de la selva porque para plantar soja necesitas despejar el bosque y para despejarlo, bueno, pues lo incendias. En 2019, cuando los bosques amazónicos registraban incendios récord durante semanas, el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil publicó un estudio en el que afirmaba que con la llegada de Bolsonaro la deforestación aumentó en un 278%. 278%. ¿Y qué hizo Bolsonaro ante eso? Despidió al director de ese instituto y culpó a las ONGs y a los indígenas de provocar incendios con el objetivo de dañarle a él. Sí. Bueno, Bolsonaro no solo debilitó la gestión medioambiental recortando presupuestos, sino que empoderó y envalentonó a los sectores más rancios, retrógradas del agronegocio. Algunos grandes agricultores llegaron a celebrar el Día del Fuego anualmente para reivindicar las políticas gubernamentales. El ministro de Medio Ambiente, de Bolsonaro, dimitió porque lo acusaron de traficar ilegalmente con madera de la selva amazónica y de proponer aprovechar la pandemia de coronavirus para relajar las normas medioambientales. Bueno, como resultado de esa brillante gestión, en 2021 la velocidad de deforestación de la Amazonía alcanzó su récord de los últimos 13 años. Eso es, y afortunadamente todo esto parece, haber llegado a su fin. Vamos a ver, al menos desde los gobiernos de Latinoamérica, pues no habrá condescendencia ni colaboración con la destrucción de la selva, pero más allá de la voluntad política, que la hay, pues se necesita algo más. Y sí, se necesita la voluntad de las grandes multinacionales que son absolutamente condición de posibilidad de que alguien cambie, o voluntad sancionadora inequívoca por parte de las autoridades políticas que representan la soberanía popular, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad que no se puede analizar, ¿no?, el tema de la Amazonía, el cambio climático, la tala, por separado de las multinacionales que operan ahí. En 2019, la ONG Mighty Earth publicó una investigación titulada Cargill, la peor compañía del mundo, en la que responsabilizó a la empresa estadounidense Cargill de ser una de las principales causantes de la deforestación de América del Sur. Es la compañía de alimentos más grande del mundo, que ayuda a establecer plantaciones de soja en la Amazonía, y junto con otras 2 empresas norteamericanas, AMD y Bunch, controla el 60% de la soja brasileña. El ganado y las aves alimentadas con esta soja, pollos, cerdos, vacas, lo que sea, terminan en nuestros supermercados y en los mostradores de empresas que todos conocemos, como KFC, Burger King o McDonald's. Vamos, que mientras no se cambie esa lógica capitalista y de mercado, va a continuar la deforestación, seguramente. Absolutamente. La destrucción de los bosques no estaría ocurriendo en Brasil, Bolivia, Colombia, sin compañías como Cargill, Bunch y sus clientes, corporaciones como McDonald's, Burger King, Walmart, Cisco, etc. Bueno, son estas empresas las que al fin y al cabo crean la demanda internacional que financia los incendios y la deforestación. No son precisamente pequeños agricultores ilegales, ni pueblos indígenas, ni nada de lo que hablaba Bolsonaro, ¿no? Son multinacionales poderosas, los ricos del mundo, como se refirió a ellos Gustavo Petro, y sin cambio de modelo productivo y sin voluntad de los ricos del mundo, pues poco se podrá hacer. Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, ya estamos en espacio de análisis. Contamos en primer lugar con Yesami Fourner, del Salto. Compañera, muchas gracias por atender a La Base. Buenas. Bueno, lo primero, ¿qué sabes de las 2 periodistas compañeras del Salto detenidas y de las 2 activistas que están en la misma situación? Pues este mediodía las periodistas seguían en comisaría, donde llevan desde la mañana de ayer. La previsión es que pasaran a disposición judicial este mediodía. Y desconozco la situación actual de los activistas, que fueron detenidos nada más acabar la acción, es decir, fueron detenidos el sábado y creo que aún siguen en comisaría. Tienen otro abogado y yo no he hablado con su abogado, solo he hablado con el de las periodistas. Sara. ¿Qué tal, Yesami? Encantada de saludarte. Esta mañana hemos conocido, como decíamos hace unas horas, que las asociaciones de prensa, entre las que se encuentra la APM, creen que las periodistas detenidas en el Prado podrían ser cómplices y tendrán que responder por ello. ¿Qué opinas de que se criminalice así a las periodistas por hacer simplemente su trabajo, que es informar? Es algo, bueno, en primer lugar es algo totalmente inaceptable que se detengan a periodistas. ¿Y qué opino de ese comunicado? Pues me resulta también bastante inaceptable. Creo que cualquier periodista sabe que hay acciones, muchas de desobediencia civil, que te llega la convocatoria, tú vas, no sabes qué va a pasar, pero tienes que cubrirlo. Que una asociación de periodistas dé credibilidad a las diligencias policiales antes de hablar con las periodistas, antes de hablar con su abogado, me parece grave. Manu. ¿Qué tal, Yesami? ¿Cómo estás? Es común escuchar tachar de periodismo activista lo que hacéis en medios como El Salto, pero no descalificar de esa manera nunca el periodismo que se sitúa del lado de los poderosos y que criminaliza a quienes protestan, que a ese se les suelen dar premios. Yo te quería preguntar si os han llamado de algún otro medio de comunicación para solidarizarse con vosotras y con vuestra compañera detenida y acusada de varios delitos por hacer su trabajo. Nos han llamado desde muchos medios y también se han puesto en contacto con nosotras organismos internacionales. Esto, desgraciadamente, es demasiado común. Creo que la mayoría de las periodistas tenemos claro de qué trata esto. Y bueno, ya lo hemos visto en redes sociales que la mayoría de la profesión se ha solidarizado con estas periodistas. La Asociación de Periodistas de España y la Asociación de Prensa de Madrid, pues es que no sé qué decir sobre ellas. Podría recordar que Reporteros Sin Fronteras se ha posicionado a favor de la libertad de información sin ambajes y ha pedido que se pongan a las periodistas en libertad en la mayor brevedad de tiempo posible. Creo que eso es importante. Ina.
¿Qué tal, Yasami? El hecho de que haya empresas contaminadoras entre los anunciantes de grandes medios puede influir en su línea editorial referente al cambio climático. Desde luego. También es importante destacar qué periodistas o por qué tipo de noticias son identificados, multados o incluso detenidos, como en este caso. El caso de Guillermo Martínez, Fermín Grodira y Juan Carlos Mor fue por cubrir protestas vecinales de un mitin de Vox. Javier Bauluz, un fotoperiodista premio Pulitzer, fue multado cuando cubría la llegada de migrantes en el puerto de Arguineguín. Asier López, primer periodista multado de Arguía con la ley Mordaza, estaba cubriendo una detención policial. Es importante ver a quién se identifica, multa o incluso detiene, y es importante ver qué medios de comunicación pues no cubren ciertas noticias, o no se les multa o no se les sanciona, así que sí, hay toda una correlación de intereses claramente. Yasami Forner, periodista del Salto, muchísimas gracias por atender a La Base. A vosotros. Nos acompaña también Tom Cuchar, de Ecologistas en Acción. Tom, gracias por atender a La Base. La primera pregunta, ¿qué esperáis de esta cumbre del clima en Egipto? Hola, un saludo a toda la audiencia desde Ecologistas en Acción. Lo primero que esperamos que todas las delegaciones que viajen a esta COP27 exijan al gobierno de Egipto que respete los derechos internacionales de derechos humanos, y eso implica la libertad inmediata de todas las personas presas por causas políticas. Entre ellos está Alaa Abd el Fatah. Él está en huelga de hambre y está en una situación de riesgo de vida, así como muchos otros de los más de 1.000 personas asesinadas para mantener este régimen en pie, ¿no? Entonces, cualquier organización de la sociedad civil, pero también y sobre todo las delegaciones oficiales, y desde aquí hacemos un llamado a la delegación de España, que exija a Egipto la libertad inmediata de Alaa el Fatah, pero también a muchos otros presos políticos, y sobre todo una situación que no podemos permitir que esa cumbre se convierta en limpiar el régimen, ¿no? Y esa cumbre de Glasgow, como escribió hace unas semanas Naomi Klein, fue de bla, bla, bla. Y, sin embargo, esta cumbre de Egipto se convierte en sangre, 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 ¿no? Y eso tiene mucho que ver con una exigencia desde la justicia climática desde hace muchos años, ¿no? No va a haber, digamos, una respuesta a esta crisis climática si no hay libertades fundamentales, si no hay un respeto a los derechos humanos y si siempre lo pagan las mismas poblaciones vulnerables, ¿no? En ese sentido, pues, ¿qué esperamos? Que acabe ya la indiferencia. Si miramos atrás, más de 30 años de cumbre con promesas incumplidas, y al mismo tiempo este año, ¿no? Con esta crisis energética que no solamente señala esa dependencia de los combustibles fósiles, pero sobre todo miramos a Bruselas, ¿no? Cada día las empresas petroleras y de gas tienen una reunión con algunos de los oficiales de la Comisión Europea. Eso es justamente para evitar que las tasas que se prometen a los beneficios caídos del cielo no sean demasiado grandes para las empresas, ¿no? 4 empresas petroleras, Total Energies, Shell, Repsol y Eni de Italia, estas 4 empresas solo han ganado más de 78.000 millones de euros de enero hasta septiembre, mientras han generado mucha pobreza energética y al mismo tiempo buscan nuevas licencias para abrir nuevos campos de extracción de petróleo y gas en todo el mundo, ¿no? En ese sentido, pues, ¿qué esperamos? Que se acabe, digamos, esa indiferencia con la crisis climática, que más de 3.000 millones de personas en el mundo viven en zonas absolutamente vulnerables. Hemos visto lo que pasó en Pakistán, hemos visto esa nueva sequía en el Cuerno de África con una situación de hambre, donde estamos hablando de que hay varias cientos de millones de personas en el mundo que no tienen alimentación. O sea, el hambre es un tema fundamental y sin embargo para muchas delegaciones oficiales eso no es un tema porque están
completamente cooptados por los intereses de los combustibles fósiles. Entonces, desde aquí, pues lo que necesitamos es más desobediencia civil y más movilización para que haya un cambio radical, porque no podemos seguir esperando de cumbre en cumbre que nos prometan, digamos, muchas cosas, pero luego la realidad es que las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen aumentando y los grandes criminales climáticos, sea de la industria de los combustibles fósiles, la agroindustria que sigue quemando las selvas, como acaba de mencionar Ina, pues siguen estando en la absoluta impunidad, mientras el gobierno aquí plantea unas cosas que son absolutamente incoherentes, ¿no? Se está planteando el gasoducto MidCat con la conexión a Alemania, se quiere abrir una nueva instalación de regasificación en el Musel en Asturias. Las subvenciones que van a la industria de los combustibles fósiles, sea a la industria aérea o a muchas otras industrias, son mucho más que reciben las energías renovables. Y esas son las preguntas que tenemos que hacernos cuando vemos acciones como la del Prado en estos días. Desde Ecologistas en Acción, toda nuestra solidaridad con las periodistas y las activistas, pero sobre todo también que no hablemos del sentido de la acción, sino sobre todo hablemos qué preguntas tenemos que hacernos como sociedad. Sara. Hola Tom, ¿qué tal? Yo te quería preguntar desde Ecologistas en Acción cuáles son los principales ejes en los que consideráis que se debería concretar la acción contra el cambio climático de los países que están participando en la cumbre. El primero es que haya medidas vinculantes frente a los daños y pérdidas de los países más vulnerables ante el cambio climático. Sabéis que llevan ya 19 cumbres discutiendo y por fin en esta cumbre de Egipto va a ser un tema central este mecanismo, pero pueden pasar otros 19 cumbres para que aprueben realmente este mecanismo financiero para que estos países más vulnerables, como por ejemplo Pakistán, reciban realmente los fondos. Entonces aquí hay una cuestión de enorme injusticia respecto al cambio climático. Lo han denunciado muchos movimientos sociales durante muchas décadas, pero también algunos jefes de estados, si os acordáis en esa cumbre de Copenhague en 2009, donde desde América Latina se denunció mucha esa falta de transferencia, que no es dinero, digamos, que se debe pedir a los países del norte, sino es deuda climática, ¿no? Lo que llamamos toda esa crisis climática que más afecta a los países del sur del mundo, los países más vulnerables y donde ya están desapareciendo islas, donde desaparecen pueblos y ciudades y donde además mueren la mayor cantidad de personas cada año por los impactos del cambio climático. Pues para eso tiene que haber transferencias económicas, pero también de tecnología y de conocimientos para realmente hacer frente a estos daños y pérdidas. Pero también el fondo de adaptación tiene que duplicarse, también tienen que cumplirse la reducción de emisiones que pide el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Como sabéis, recientemente los científicos han presentado un nuevo informe donde incluso hablan del decrecimiento económico, donde hablan de la necesidad de los países del norte de reducir el consumo de materias primas. O sea, realmente la ciencia va por delante de las decisiones que se suele tomar en estas cumbres climáticas. Y finalmente, reforzar el tema de los derechos humanos, porque sin cumplimiento de los derechos humanos no va a haber justicia climática de la que nosotros defendemos desde los movimientos sociales. Tom Cuchar, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Bueno, llegamos al final del programa. Hoy tendremos la pizarra con Alfredo Serrano, que hoy nos va a hablar de quiénes son algunas de las autoridades más poderosas pero desconocidas para el gran público. Y vamos a terminar hoy con un tema de Depeche Mode, The Landscape is Changing. Hasta mañana.